Los invitamos a tomar sus puestos. Vamos a iniciar esta segunda parte de la agenda. Começar a segunda parte do segundo dia de encontro. Para este momento, nós temos painel Impacto da Quarta Revolução Industrial do Futuro Empresarial e vamos iniciar o painel convidando os envolvidos no cenário. Fernando, presidente da INDA, também a Gabriela Ramos, conselheira de G20 da Ordem, e também José Manuel Páramo, de BBVA, Antonio Saraiva, presidente de la Confederación Empresarial de Portugal, a Trinidad Jiménez, directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica, y Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El moderador de este panel será Enrique García, presidente de la CAF. Señor García, senhor Garcia, eu quero ceder a palavra, indicamos a... Muy buenas tardes, es un gusto darles la bienvenida a este panel de la tarde. Es una hora un poco compleja después del almuerzo, pero trataremos de divertirlos al máximo. Tenemos un tema que es muy interesante, es algo que tiene que ver no con el presente, sino que tiene que ver con el futuro, lo que se viene a denominar una cuarta revolución industrial. Y hemos visto los cambios tan importantes que se han dado en los últimos 15, 20 años y vemos cómo esta evolución a través de la innovación, la inclusión de una serie de aspectos que tienen que ver con tecnología, está cambiando el comportamiento de las sociedades. Entonces, la pregunta muy clave que hay en este momento y que en este foro iberoamericano debe plantearse es si los países iberoamericanos están conscientes de lo que viene por delante. Los que asisten al Foro Económico Mundial en Davos, el del año pasado, de este año, para ser más precisos, fue muy importante porque ahí se vio cómo en el planteamiento que introduce Schwab del foro, denominando la cuarta revolución industrial, uno comienza a ver las consecuencias que tiene y que va a tener en el futuro el uso digital en forma mucho más intensiva, el uso de robots. Cuando uno mira las ciudades y algunas de las expresiones que ya las tenemos, cuando uno mira Uber, Netflix, bueno, son expresiones realmente de que algo está cambiando. Entonces, en un foro como este, en que todos estamos interesados en mejorar la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos de Iberoamérica y que haya no solo un crecimiento económico, sino que ese crecimiento sea bueno, que sea alto, que sea sostenible y que sea incluyente y que sea consistente con el medio ambiente. Bueno, debemos preguntarnos si realmente nuestras regiones están pensando en eso. Yo quisiera decir desde el punto de vista de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, nosotros no hemos sido complacientes en nuestro punto de vista sobre América Latina, en el sentido de que en los años de las vacas gordas, que han sido varios, donde las materias primas fueron un factor que impulsó un crecimiento razonable, una reducción de la pobreza y un éxito bastante grande en la región, dijimos, y lo hemos compartido aquí con CEPAL y con otros organismos, seamos cautelosos porque en el caso de América Latina, que es la parte crucial de Iberoamérica en este foro, creo que hay un gran desafío, es cómo
poder volver a retomar un crecimiento económico del orden del 5 o 6%, que sea, sin embargo, de una mejor calidad y no simplemente basado en la tradicional, que es ventajas comparativas basadas en las materias primas, las bonanzas y las caídas. Y esa nueva filosofía, esa nueva agenda que propugnamos de transformación productiva, que tiene un significado muy grande en prepararnos precisamente para enfrentar el tema que nos ocupa en esta tarde. Es para mí muy grato el poder moderar este panel con personalidades tan distinguidas que son muy representativas de varios ámbitos, del conocimiento de los organismos multilaterales que tienen que ver con una situación de carácter más global, el caso de OECD, el caso de CEPAL, el caso nuestro, y tenemos aquí una representación digna de los sectores empresariales más distinguidos de Iberoamérica, de España y de América propiamente dicho, y con experiencias que no hay que limitarlas al ámbito en el que están trabajando ustedes, sino conocer sus opiniones sobre este tema tan importante, tan crítico, y ver que no solamente nos quedemos en un panel en el cual intelectualmente decimos cosas bonitas, sino que cuál es el impacto que puede tener lo que ustedes y el grupo piensa en relación a las acciones concretas que deben tomar todos los hacedores de políticas públicas, los gobiernos, el sector privado, el sector trabajador, y qué acciones concretas, en el caso más concreto de Iberoamérica, deben tomarse. Así que con el ánimo de cumplir los tiempos, porque van a venir algunos presidentes y hay la clausura, me han pedido que use un régimen bastante estricto en los tiempos, y en virtud de eso yo me permitiría pedirles a los colegas aquí presentes que tengamos una primera ronda que sea, digamos, de 5 a 7 minutos, para ver si nos da espacio para continuar, porque tenemos que concluir exactamente en 1 hora y 5 minutos, así que los tiempos son enemigos nuestros. Entonces yo comenzaría, no voy a repetir el CV de todos ustedes, ahí lo tienen para leerlo, pero bienvenidos y espero que tengamos una conversación grata. Entonces yo comenzaría yendo de lo general a lo particular. Gaby, desde el punto de vista de la OECD, que ustedes están viendo un espacio amplio que cubre varias regiones del mundo y donde América Latina es una parte también integral. ¿Cuál es la visión que tienen sobre este tema de esa transformación que debe ocurrir en esta parte del mundo si tú la comparas con lo que está sucediendo en otras regiones? Entiendo que estás con jet lag porque estás llegando de la China, entonces posiblemente también la experiencia de China, la experiencia de los países asiáticos, Singapur, lo que pasó en Corea, son lecciones muy importantes para la región. Así que te pediría comenzar este baile. Adelante, Gabriel. Gracias, Enrique, y buenas tardes. Justamente acabo de aterrizar de China, o sea que si no hago sentido, échenle la culpa al avión, y si digo algo interesante, pues es gracias a la OCDE y a Ángel, que está aquí en el público. Y quiero reconocer, por cierto, a Enrique, don Enrique Iglesias, qué gusto verlo aquí, qué gusto estar con ustedes. Creo que lo estás poniendo justamente de la forma como debemos abordarlo, Enrique. Digo, sí, la cuestión es exactamente el impacto que ha tenido el avance vertiginoso de las tecnologías digitales, que ha permeado las economías, las sociedades, que ha incrementado el nivel de interconexión, que ha cambiado las formas de operar de las industrias, de las escuelas, del sector público, de lo privado, de lo social, y que evidentemente nos rebasa en términos de la vertiginosidad con la que estas tecnologías están cambiando justamente las formas de operar en el mundo. Entonces, el reto que se plantean países de la OCDE, y ahora te comento en el G20, porque justo regreso de una reunión del G20 de la presidencia china, es cómo aprovechamos o cómo potenciamos a nuestros países y a nuestras economías
para que aprovechen los avances tecnológicos de la economía digital en los procesos productivos, pero también en los procesos de comunicación y en los procesos de interacción social entre los países, y cómo disminuimos los impactos negativos, que tienen que ver, por supuesto, con la expansión del Internet, que tiene sus lados positivos, sus lados negativos, con el espionaje cibernético, con los ataques cibernéticos y también con la exclusión, que creo que es un tema muy importante en América Latina. En el G20 de China, la conclusión más importante fue un decálogo de acciones que los países del G20 adoptaron para aprovechar las tecnologías digitales. Y esto tiene que ver con una reflexión de cuáles son las capacidades que vamos a necesitar en el futuro, cómo van a evolucionar los trabajos y cómo vamos a poder preparar a aquellos que ingresen al mercado laboral de una forma adecuada para que estén al día con estas tecnologías. ¿Qué tipo de sistemas financieros necesitamos para que puedan potenciar también los avances tecnológicos, que no solo sean de aquellas industrias que están bien posicionadas, sino que haya una socialización de este tipo de tecnologías? ¿Qué tipo de marcos regulatorios vamos a necesitar? Y me recordaba Ángel que el secretario general Gurría siempre habla de competencia y competencias. Competencia porque necesitas un marco regulatorio que no solamente le dé la ventaja a los que ya están en el mercado y que dominan, obviamente, porque esto necesita una base de financiamiento muy importante, sino que permita que haya diversos actores que puedan ingresar y que tengan la posibilidad de irrumpir en los diferentes mercados. Como ejemplo, puedo poner a México en su reforma de telecomunicaciones, casi como en libro de texto. En el momento en que se logró abrir el mercado de telecomunicaciones a la competencia, cayeron los precios en un 23% y se incrementó la conectividad o el acceso al Internet en un 50%. Sigue muy bajo en el tema de acceso a la banda ancha, y ese es un tema de América Latina, el acceso de banda ancha y el acceso y la inversión en la infraestructura de banda ancha. Pero creo que el tema de competencia es muy importante porque tiene que ver con un ambiente de negocios mucho más dinámico, mucho más ágil, mucho más reactivo respecto del avance de estas tecnologías, y evidentemente pues América Latina es una región totalmente desigual, que tiene un sector que puede aprovechar muy bien estos avances y otro más que se queda muy por atrás. Y el tema de competencias. Y aquí hay una cuestión muy importante que se vincula con la discusión que estamos teniendo en la Iberoamericana. América Latina es una región de jóvenes todavía, pero es una región de jóvenes que ha hecho bastantes avances en términos de avanzar la oferta educativa y de dar servicios educativos a la mayoría de la población. Y actualmente pues tenemos que quizás la mitad de los chicos llegan a la preparatoria. Ha habido un aumento muy importante de los jóvenes que llegan a niveles universitarios. Sin embargo, la calidad de la educación en América Latina es muy baja. Si lo comparamos con los asiáticos, que ya decíamos, este año vamos a presentar los resultados de nuestro programa de evaluación de los estudiantes, que se divide en 5 niveles. Los primeros 3 niveles son operaciones casi mecánicas de matemáticas, lectura y ciencia. Los niveles 4 y 5 ya son operaciones mucho más sofisticadas, analíticas, de construcción y de realización de hipótesis, de argumentación. Y América Latina, sus estudiantes no llegan al nivel 4 o 5, punto. Mientras que el 60% de los estudiantes asiáticos se colocan en ese nivel. Entonces, hay ahí una cuestión de la calidad de la calidad de las competencias, y hay otra cuestión también muy importante. Tiene que ver con la inversión en la ciencia básica, tiene que ver con la inversión en la investigación y desarrollo, que también es bajo en América Latina, y que evidentemente esta es la infraestructura que le permite tanto a las empresas como a los gobiernos avanzar en la construcción de economías más dinámicas y tecnológicamente avanzadas. América Latina también, y vamos a presentar con Alicia y contigo el reporte, el panorama económico latinoamericano. Pocos estudiantes deciden enfocarse a
ingeniería, ciencias, matemáticas y disciplinas tecnológicas. Estamos muy por debajo del promedio y evidentemente pues esa es otra base de la infraestructura que se necesita. Finalmente, capital de riesgo, ambiente de negocios, o sea, todos aquellos temas que tenemos como asignaturas pendientes, en donde ha habido progresos definitivamente, pero que siempre se han señalado como los puntos nodales para el avance en el desarrollo de América Latina, adquieren una dimensión mucho más elevada cuando se trata de beneficiarse o de vincularse con la tecnología digital. Creo que eso es lo importante. Un comercial, hicimos el Broadband Policies for Latin American and the Caribbean, una reflexión que no se termina porque incluso en la OCDE lanzamos en México, en Cancún, en junio, una estrategia digital justamente para ver de qué manera podemos potenciar las economías para aprovechar estos desarrollos tecnológicos, a la vez que logramos una inclusión, porque justamente en todos los países hay varios sectores de la población que ni siquiera están conectados y que tampoco para ellos pues la revolución digital ha pasado de noche, ¿no? Muchísimas gracias. Puntual al segundo, muchas gracias. Bueno, a ver, Alicia, desde el punto de vista de CEPAL, con toda la profundización y especialmente tú y CEPAL han hecho muchos trabajos y muchos avances en recomendaciones muy concretas en este tema. A ver, cuéntanos tu historia en 7 minutos. Muchas gracias. Primero, ¿a qué le llamamos la cuarta revolución industrial? Yo creo que la cuarta revolución industrial es la convergencia de la nanotecnología, la biotecnología, las ciencias de la información y la robótica. Es decir, no es cualquier avance tecnológico, es la convergencia de estas 4 vertientes. ¿Y qué significa eso? Estamos ante la revolución de los materiales. Estamos en la era de la digitalización masiva. Es como lo que pasó en 1945 cuando se masificó la electricidad, que fue una revolución, un cambio de época. Yo creo que hoy estamos justamente ante un verdadero cambio, revalorando incluso lo que es la manufactura, el comportamiento de la materia. Y estamos en otro tipo de convergencia que es conocimiento, tecnología y sociedad. Y creo que eso es… ¿Aló? Sí, lo que nos está llevando hoy, y en realidad, mira, Gaby, tú vienes llegando de China. Hay 3 países, creo yo, que son los que han entendido este paradigma tecnológico, que es Estados Unidos, China y Alemania. Nosotros en América Latina estamos en la Internet del consumo, pero no en la Internet de la producción. No producimos nada, es decir, todos estamos consumiendo Internet, pero no estamos produciendo con base a esta revolución tecnológica. Y creo que los sectores, sobre todo, que tenemos que mirar, y me alegro que estemos acá en el foro empresarial, los que más han avanzado es la farmacéutica, las ciencias de la vida en general, la aeroespacial, automotriz, el transporte, el sistema energético. Y creo que lo que tenemos que mirar muy seriamente es esta masificación de la digitalización. Ha creado, por cierto, en el mundo lo que se llaman estas empresas unicornios de la industria digital, que son empresas de más de $1,000 millones, que son aquellas como, por ejemplo, bueno, Facebook, Uber, Spotify, son nuevas modalidades over the top. Entonces yo me pregunto, ¿qué tenemos que hacer en América Latina para avanzar y subirnos a esta convergencia tecnológica? Y ahí es donde viene, vamos a ver, hemos logrado una verdadera, yo diría, la generación digamos, nos hemos apropiado de la telefonía móvil, sin lugar a dudas, ha crecido 154%. Hay países como Perú que hay más teléfonos móviles que gente, muy bien. Pero en la banda fija no, 13%. Y lo que verdaderamente nosotros necesitamos es banda fija, porque es la que nos va a dar más potencia para poder realmente transmitir datos y hacer esta convergencia. Y creo que ahí necesitamos cambiar la conversación con las empresas, con los empresarios, para hacer varias cosas. Uno, un mercado regional digital. Yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir.
Centroamérica se está integrando eléctricamente. Debemos integrarnos digitalmente con la infraestructura, haciendo un pacto entre la infraestructura, los over the tops y los proveedores de banda ancha y demás, y los industriales. Y eso también se puede hacer en Sudamérica. Y creo que lo que tenemos que ver con mucho cuidado es cuál va a ser el futuro del trabajo. Es decir, porque esta convergencia tecnológica va, según el Foro Económico de Davos, va a haber un desplazamiento, una pérdida de empleo, de puestos de trabajo hacia el 2020, de hecho, entre 2015 y 2020, de 5 millones de puestos de trabajo. En América Latina todavía no vamos a perderlos porque tenemos más bien que reconfigurar nuestras capacidades, como bien lo dijo Gaby. Por último, quiero decir solamente, porque sé que tenemos muy poquito tiempo, nosotros estamos proponiendo en CEPAL una cosa muy concreta y es, 1, el mercado digital integrado, 2, que nos subamos a los 2 conductores de hoy de la gran tecnología que es la digitalización y el cambio climático, y que estos 2 se conviertan en el motor del crecimiento. Hemos planteado lo que le llamamos el gran impulso ambiental, Big Environmental Push, es decir, vámonos por la sostenibilidad. Vámonos a las ciudades, somos 80% de la gente vive en ciudades, estamos ante la gran ocasión de hacer una verdadera revolución en América Latina, pero tenemos que cambiar la conversación entre empresarios, sociedad y sector público. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Bueno, caramba, estamos con suerte. Las 2 jóvenes han sido perfectas en el tiempo. Ahora veremos cómo lo hacen algunos caballeros. Pasemos a nuestro buen amigo Antonio, a ver, como presidente de la Confederación de Empresarios de Portugal, ¿cómo ves tú, desde el punto de vista de Portugal, todo este nuevo fenómeno en términos del impacto directo en tu país, pero también, dado el foco de esta conferencia, de esta reunión, qué impacto tiene en las relaciones en Iberoamérica? Y dejo un paréntesis para que lo toquen cualquiera de ustedes. El tema crítico es las nuevas habilidades que se van a requerir en el contexto de esta transformación llamada cuarta revolución industrial, que muchos de los puestos de trabajo que hoy existen no existirán más. ¿Significa esto que va a haber un gran problema social en términos de pérdida de empleo, informalidad? O si queremos hacer las cosas bien, el desafío es cómo crear las habilidades apropiadas para que esa nueva fuerza laboral, esos nuevos emprendedores puedan insertarse en esa nueva realidad en los próximos 15, 20 años. Dejemos ahí, pero cuéntanos la historia de Portugal en 7 minutos. Gracias, buenas tardes. Voy a intentar hablar en castellano, mientras soy portugués. Me perdonarán alguna dificultad de me expresar en vuestro idioma. Portugal, primero, hay un concepto de revolución industrial, revolución 4.0. Yo me preferiría hablar no de revolución, mas de evolución, una constante evolución. Porque después de lo que habíamos pasado todos nosotros, empresarios industriales y servicios, estamos adelante de un reto que es la transformación constante, permanente, y toda la tecnología, todos los materiales, cómo vamos a responder a los retos que este nuevo tema nos va a aportar a nuestras empresas. Pues en Portugal, en esta alianza que anteriormente se ha hablado entre lo que va a ser el sector privado, el sector público, yo diría que para el sector privado tenemos 3 grandes retos. Cualificación, porque nuestros trabajadores, los que tenemos y los futuros, tendrán que tener competencias, skills distintos, completamente distintos de los que tienen hoy, y por eso una apuesta muy fuerte en cualificación. Cualificación que va a provocar innovación, una innovación que tiene que ser permanente en nuevos productos, tecnologías, alianzas estratégicas, formas de gestionar las empresas, pues una
cualificación primero, innovación después, y después un otro tema que en Portugal está difícil en este momento, que financiación. Cualificación, innovación, financiación. Y es un reto que hoy los empresarios tienen adelante y que en Portugal se está respondiendo de una forma que diría muy buena, porque hay un grande número de empresas que están contestando de una forma que a todos nos sorprende. Y en una alianza con el sector público, porque el gobierno ha definido una línea, un programa que tiene alrededor de 414 millones de euros y que va a cubrir alrededor de 9.000 empresas y con 4 eixos distintos. Capital humano, la cualificación, una vez más, normas y regulamentación, cooperación estratégica tecnológica, porque cada vez más tendremos que aliarnos, repartir competencias, porque podemos hacer muy bien lo que estamos haciendo en nuestras empresas, más seguramente que nuestro concurrente, competidor, que cada vez más tiene que ser pues, un aliado estratégico, tendremos que caminar en una estrategia de clúster, de anudir esfuerzos para esta nueva evolución, como le he llamado yo. Y después la internacionalización, porque Portugal, como vosotros sabéis, es un país pequeño, más que necesita, su mercado interno es insuficiente y por eso necesitamos de internacionalizar, crecer más en nuestra exportación, en nuestro ranking de exportación. Y por eso nosotros en la Confederación, como ha hecho la pregunta, ¿qué hacemos? Habemos definido una estrategia de qué reto para la industria siglo XXI. ¿Qué vamos a hacer? Ya habemos hecho un estudio y lo habemos repartido, lo habemos discutido con toda nuestra red para entender este reto y encontrar la mejor forma. Porque cuando ha caracterizado en estas 3 áreas, cualificación, innovación, financiación, la cualificación tiene que tener una relación muy bien hecha entre la empresa y la universidad o los centros tecnológicos. Hablamos mucho de un divorcio entre estas 2 áreas, empresa, universidad, más cada vez más, y en Portugal hay buenos ejemplos de unir las dos visiones, lo conocimiento de la universidad con el saber hacer que está dentro de las empresas. Ese es el camino. Por eso, contestándote, diciendo que un reto que estamos enfrentando con áreas bien definidas, con un apoyo público que está también definido como lo ha dicho, y con esta focalización, cualificación, innovación, financiación para conectar todos los 3 hechos. Muchísimas gracias, Antonio, muy claro. Yo creo que un tema para recogerlo posteriormente, lo importante que es ese nexo, esa unión que debe existir entre 3 pilares que a veces en la región, especialmente en América Latina, no es tan precisa, tan clara, que es gobierno, empresa y los sectores académicos y especializados de enseñanza y de research. Es decir, cómo en los centros de estudio, universidades, institutos, deben estar volcados no solo a la enseñanza, sino a la investigación, al research, a ser útiles a los avances tecnológicos que deben hacer las empresas. Y creo que es un tema en el cual en Iberoamérica se podría explotar muchísimo las ventajas competitivas y comparativas que tienen varios de los países, en concreto en este tipo de iniciativas. Bueno, pasemos a Fernando Abril. A ver, tú como importante empresario, como presidente de INRA, dimos, ¿cómo ves tú el impacto de todo esto en los temas más genéricos del desarrollo, del empleo? ¿Y qué piensas que podemos hacer en Iberoamérica, este conjunto de actores, gobiernos, empresas y, no olvidemos, los ciudadanos,
para tener éxito en esta transformación, en esta revolución? Realmente la transformación digital o la cuarta revolución industrial está produciendo un mundo de oportunidades, pero no está exento de retos. Hay muchos retos también derivados de esta gran revolución que se está produciendo, ¿no? Y en este entorno, en su globalidad, la calidad de vida debe mejorar, las sociedades mejorarán, la sofisticación, pero no hay ninguna ley económica que diga que esas mejoras se van a distribuir de forma neutra o de forma simétrica o de forma equitativa, ¿de acuerdo? Entonces, estamos viendo, ya se ha comentado, cómo está desplazando y trastocando el orden establecido, se están destruyendo muchos tipos de empleo, se están creando otros tipos de empleo, están desapareciendo empresas a una velocidad alta, hay sectores que están ya más afectados, otros están menos afectados, se han producido unos cambios de valor importante y hay muchos ejemplos. Yo siempre hay un ejemplo que me gusta poner porque ilustra bastante que esto está ocurriendo ya, que es el ejemplo del WhatsApp y el valor del mercado de los SMS, que es un mercado que a nivel global valía 70, 80 mil millones de dólares de ingresos y que un grupo de 300 personas vendiendo 300 millones básicamente ha hecho desaparecer ese valor y con ese valor han desaparecido muchos empleos asociados, etcétera, ¿no? Entonces, en esta transformación digital está ocurriendo esa transformación de valor. Cada 10.000 millones, por decir una cifra, de dólares que mejora la capitalización bursátil de las grandes compañías tecnológicas, está desapareciendo valor bursátil bastante mayor que ese en otras compañías de muchos sectores, de muchos tipos, y esto está ocurriendo. Y luego en otros sectores estamos transformando negocios de muchos miles de millones por negocios en el entorno digital equivalentes, pero que son muchos más pequeños, ¿no? Es decir, se produce una aspiración de valor por las compañías tecnológicamente más punteras, por un lado, y por otro lado se produce una jibarización de muchos modelos de negocio, ¿de acuerdo? Entonces eso está ocurriendo y todo eso tiene un impacto asociado que está afectando a la sociedad y empieza a haber también un gap en cuanto al tipo de trabajo. Empiezan a aparecer trabajos muy valorados, muy sofisticados, muy demandados y está ocurriendo rápidamente y al mismo tiempo hay otra serie de trabajos que se valoran menos y por tanto hay más presión a la baja en sueldos. Se está viendo como un tiering, ¿no? Un gap entre dos tipos afectando a la sociedad, ¿no? Y esto está ocurriendo, ¿no? Entonces, aunque en el conjunto habrá una creación de empleo y habrá un valor, esa distribución no es ordenada ni neutra. Y además hay muchos estudios que se están haciendo por universidades. Hay un estudio del Pew Research Center que han preguntado a 2.000 expertos qué va a pasar con el trabajo en el futuro derivado de la transformación digital y realmente el 50% han dicho que piensan que va a haber una destrucción neta de empleo y el otro 50% han dicho que no, pero que el empleo nuevo vendrá en empleos que hoy todavía no son capaces de decir cuáles son, con lo cual tampoco dan mucha tranquilidad. Hubo un estudio que lanzó Obama en Estados Unidos preguntando qué porcentaje del empleo americano era susceptible de ser automatizado y básicamente el resultado es que en 20 años hasta el 83% del empleo de menos nivel podría ser automatizado. Es decir, hay muchos retos que vienen para el futuro. Entonces, claramente esto no es una opción y si como sociedad iberoamericana, como países, como región y como empresas queremos quedarnos con lo bueno, como has dicho antes, con lo bueno de esta transformación digital y minimizar los impactos negativos, pues tenemos que tomar medidas. Y yo creo que aquí la clave es liderar la transformación digital como gobiernos y como empresas, porque si no la lideramos tenemos todos los boletos para quedarnos con un porcentaje de los problemas y no capturar las ventajas. Desde el punto de vista de los gobiernos se ha mencionado, pero yo creo que hay rápidamente 4 elementos muy importantes: formación, formación, formación y una formación continua, flexible, permanente, porque
en el mundo nuevo digital todo caduca rápidamente. El segundo es la inversión en infraestructuras, que en concreto en nuestro mundo iberoamericano hay mucha desigualdad, es fundamental, la tecnología, la capacidad de comunicación, la banda ancha, etcétera. El tercer punto que creo que es importante también es una transformación cultural para que los emprendedores sean valorados, para que haya un caldo de cultivo favorable. Y el cuarto punto que me parece importante es la innovación y el I+D. Necesitamos generar stock de capital y de innovación, y ahí creo que los gobiernos son muy importantes. Es decir, el liderazgo y la atracción de los gobiernos en su propia transformación digital es muy importante. Yo creo que si somos capaces de liderar, conseguiremos lo mejor de este mundo digital y minimizaremos los riesgos o podremos abordar estos retos. Muchísimas gracias por los comentarios. Volveremos. Insisto mucho en el tema de la formación de los recursos humanos y el rol no únicamente de las instituciones que están dedicadas a la enseñanza o a la tecnificación, sino la propia labor a nivel de empresa, en la capacitación del recurso humano en una forma que los vaya habilitando para insertar a esas empresas en las realidades de las cadenas productivas globales y de la competencia alta que existe hoy en día. Bueno, ahora pasemos donde doña Trinidad, que hoy día tiene el sombrero de Telefónica como directora estratégica de asuntos globales, pero que en su brillante pasado en la función pública es una gran conocedora de la realidad iberoamericana. ¿Cuáles son tus pensamientos en una mezcla de tu experiencia actual en una empresa con una presencia tan importante en temas que son críticos para esta cuarta revolución, pero al mismo tiempo tu experiencia con haber sido líder en la relación de España y Iberoamérica en general con América Latina en función pública? Adelante, Fede. Muchas gracias, Enrique. Pues sí, es verdad que cuando aún no habíamos terminado de hablar de revolución digital, estamos ahora hablando de cuarta revolución industrial. Si yo tuviera que hacer un análisis de cómo ha ido la revolución digital en América Latina, sería bastante optimista. En primer lugar, porque si miramos los datos desde el año 2005 al año 2013, la revolución digital, la economía digital, ha producido en América Latina un aumento del Producto Interior Bruto de un 4,3%, es decir, somos optimistas. Ha producido también un aumento del empleo, en torno a 1 millón de nuevos empleos relacionados con la revolución digital. Y al mismo tiempo también ha supuesto un aumento considerable del gasto que los gobiernos y las empresas venían haciendo en innovación. Es decir, en términos generales ha sido muy positiva la revolución digital o la digitalización de la economía. Lo que pasa es que todavía estamos en una fase muy incipiente. ¿América Latina está preparada para afrontarlo? Sí. Tiene una población joven, muy joven, que está conectada a Internet y que está queriendo estar más conectada a Internet. Tiene unas clases medias que han sido muy emergentes también en los últimos años y que están en condiciones de acceder a determinados bienes y productos. Y además América Latina, al contrario de lo que pasa en determinadas infraestructuras, tiene unas magníficas infraestructuras digitales. Es decir, tiene condiciones para participar en esta nueva revolución digital. Si nos referimos al Internet industrial, si nos referimos a la cuarta revolución digital, perdón, a la cuarta revolución industrial, tendría que hacer algunas cosas más. Está preparada suficientemente, pero tendría que hacer algunas cosas más en este momento. En primer lugar, como decía Fernando, es muy importante hacer inversión en educación. Educación para el trabajo que va a venir para el futuro. Es muy importante el que haya personas que estén preparadas para manejar
los nuevos servicios digitales. Por ejemplo, en una empresa de automoción, lo más importante ya no van a ser la construcción de las carrocerías, ni siquiera de los motores. Precisamente lo que más importante será en el futuro serán las plataformas de software que permita el que los coches sean autoconducidos. A lo mejor será más importante, más que la venta del producto en sí mismo, del coche, va a ser más importante la venta del servicio de transporte. Es decir, nos aproximamos poco a poco a unos nuevos marcos de trabajo, a unos nuevos marcos de relaciones laborales, a unos nuevos marcos productivos, y en ese sentido sí que tendría que hacer un mayor esfuerzo América Latina. Inversión en educación. Ahora, ¿cuál es, desde nuestro punto de vista, el gran reto que realmente ahora mismo América Latina tiene por delante? Pues es que si bien a lo mejor no estuvo en el primera línea en la revolución industrial anterior, en este momento la nueva revolución industrial permite el reequilibrio de liderazgo de países, el reequilibrio de liderazgo de industria, el reequilibrio de liderazgo de compañías. Es como si ahora de repente se repartieran cartas y todos pueden empezar de cero. Y en ese sentido, América Latina puede competir en igualdad de condiciones que el resto de países del mundo, incorporarse a la primera línea de esa revolución industrial, pero evidentemente incorporando eso que decía Alicia Bárcenas hace un rato, esa convergencia del mundo físico y del mundo digital, el sistema de ciberfísica, que en este momento es todo un reto. Pero insisto que tiene las mejores condiciones para buscar ese reequilibrio de liderazgo entre los diferentes países. Yo diría que podemos ser optimistas. Y si me permites, Enrique, decir algunas cosas que deberían hacer los gobiernos. Uno, adoptar políticas públicas que fomenten la inversión para lograr una mayor conectividad, que es fundamental. Sin conectividad no hay datos y sin datos no hay computación inteligente. Si no hay computación inteligente no hay revolución industrial. Por tanto, favorecer políticas públicas que favorezcan la inversión en una mayor conectividad, políticas públicas también que favorezcan una mayor inversión en innovación, políticas públicas que desarrollen una mayor calidad de la educación y una mayor colaboración público-privada. Nosotros como Telefónica tenemos una experiencia que está resultando muy productiva y muy enriquecedora en países como en Chile, donde en el sector de la minería, en el sector agroalimentario, estamos desarrollando ese Internet industrial con resultados que están resultando en mayor productividad del sistema productivo, en una mayor eficiencia, en una mayor rapidez. Por tanto, existen las condiciones, quiero que quede este mensaje, existen las condiciones, pero hay que pegar ese salto. Y lo mejor de todo es que América Latina está en condiciones de competir en condiciones de igualdad con cualquier otro país del mundo. Tiene capital humano, tiene infraestructuras digitales y sobre todo es un país con una fortaleza y una emergencia extraordinaria para el futuro. Muchas gracias, Trini. Bueno, pasemos ahora al sector financiero. Aquí el poderoso BBVA. A ver, cuéntanos, José Manuel, ¿cómo ves tú este cambio de paradigma en el futuro y el rol que juega el sector financiero y qué ajustes importantes se están dando y se deben dar a futuro y cómo aplicamos esos ajustes en el contexto iberoamericano? Bueno, muchas gracias, presidente García, por esta oportunidad. Y vamos a ver, yo quisiera hacer al respecto de esta pregunta tres consideraciones. La primera es, evidentemente, la cuarta revolución industrial va a cambiar el sector financiero a nivel global y en Latinoamérica también de una manera espectacular. Dice Bill Gates que normalmente exageramos el cambio que se va a producir en 2 años, pero tendemos a infraestimar los cambios a 10 años. En 10 años el sistema financiero no se va a parecer nada al que tenemos hoy y esto va a ser en beneficio del cliente. Quizás no tanto de los bancos, al menos de los que no se den cuenta de este escenario. Segunda afirmación es que
coincidiendo a grandes líneas con lo que acaba de decir Trinidad Jiménez, hay grandes oportunidades que están abiertas a la comunidad iberoamericana, en particular relacionadas con la inclusión, pero, en tercer lugar, los riesgos son igualmente importantes si no se entiende la magnitud de este reto, porque a nadie se le escape que, obviamente, hay conectividad y que hay indicadores en los que la comunidad iberoamericana puntúa muy bien, incluso en comparación con Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, en Iberoamérica la conectividad en redes sociales de aquellos que tienen smartphones es superior a Estados Unidos y Europa, pero es el único indicador en el que se va por delante. En promedio, en los demás, está muy por detrás, pero incluso de países del mundo emergente no iberoamericano. Por eso el reto es fundamental. Respecto a la primera, ¿por qué va a cambiar el mundo financiero? Por una razón muy clara. Las tecnologías que se han desarrollado y que en conjunto damos en llamar cuarta revolución industrial afectan de lleno a un sector que maneja como materia prima la información, como es el sector financiero. Si combinamos la inmensa capacidad de procesamiento de datos, el Big Data, estamos generando cada 2 años más datos de los que se han generado en toda la historia de la humanidad. La capacidad de tratarlos a un coste bajo, gracias al cloud computing, a la computación en la nube. El uso de la inteligencia artificial, que convierte esta inmensa cantidad de información en algoritmos que permiten predecir o caracterizar el comportamiento de los clientes. Blockchain, que permite reducir la intermediación. Todo esto está cambiando la demanda de servicios financieros y la oferta. La demanda, hablamos de millennials. Los millennials, que son seguramente nuestros hijos o los hijos de nuestros vecinos, no son como nosotros. Creemos que les entendemos, pero son muy distintos. Muchas veces se fían más de las máquinas que de las personas. Y a lo mejor les hemos dado razones para esto, en la última crisis financiera. Prefieren el asesoramiento a través de robots muchas veces que el del empleado de una oficina que en el pasado quizás le vendió algo que le hizo daño. Toman poco riesgo, tienen pocas acciones en bolsa, les cuesta ahorrar para la jubilación. La jubilación la ven lejísimo, sobre todo con esto de la extensión de la duración esperada de la vida. Pero son individuos poco fieles a las entidades financieras. Estamos acostumbrados los bancos a que le hagamos lo que le hagamos a un cliente, es muy difícil que se mueva. Hoy se mueve con un clic, afortunadamente para el cliente. Este es el cliente, pero la tecnología ha permitido también que aparezcan entidades nuevas, a las que llamamos fintechs, que tienen como negocio desintegrar la cadena de valor de los bancos. Tradicionalmente los pagos los hacían los bancos, pues ya no. Hay entidades que hacen pagos y no son bancos. Tradicionalmente el asesoramiento financiero lo hacían los bancos, pues ya no. Hay empresas especializadas en asesoramiento financiero y en realizar cambio de moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la constelación es nueva en el lado de la demanda y, ojo, estos millennials tienen 35 o 36 años. En 2020 van a ser el 60% del consumo mundial. Ya están aquí y dominan. Y en cuanto a estas fintechs, tienen ahora mismo una gran ventaja y es que compiten con bancos que tienen los brazos amarrados a la espalda por una regulación que es todavía analógica y no digital y que no trata por igual el mismo tipo de servicios en función de que lo ofrezca un banco o una fintech. Así que el mundo va a ser distinto porque la revolución digital se une a algo que los países desarrollados sentimos muy bien, que es, por un lado, crecimiento muy bajo, tipos de interés muy bajos, esto para los bancos es letal, una regulación absolutamente asfixiante que se ha producido por buenas razones, pero el timing es lo objetable y un problema reputacional del cual cuesta mucho levantarse. Si ponemos todo esto junto a la revolución digital, la combinación es absolutamente letal para aquellos bancos que no vean la magnitud del esfuerzo que tienen que hacer en términos de procesos, en términos de tecnología y en términos de recapacitación de un personal que está acostumbrado a otra interacción con el cliente. ¿Por qué esto supone buenas oportunidades? Y esta es la segunda afirmación para Iberoamérica. Pues sencillamente porque la inclusión es algo que la cuarta revolución industrial hace mucho más fácil y menos costoso. Derriba barreras a la exclusión financiera o la posibilidad de incluir. Hace menos costoso ofrecer servicios financieros, los hace más accesibles a todo el mundo. Aquí hemos podido saltar etapas tecnológicas, afortunadamente, porque un teléfono móvil, no ya un smartphone, está casi al alcance de cualquiera. Y hoy día hay productos diseñados a muy bajo coste que operan de manera gratuita, 24 horas, 7 días a la semana, a los que puede acceder cualquier ciudadano que pueda lanzar un SMS.
Hay muchas entidades, y entre ellas la nuestra, que tiene como afán ofrecer banca o productos de banca inclusiva. Aquí en Colombia tenemos Banca Mía, que hace microfinanzas. En el conjunto de Latinoamérica tenemos la Fundación Microfinanzas, y aquí podemos ver cómo la inclusión es una propuesta comercialmente viable, que este era el gran riesgo de la inclusión. No tiene que ser un producto de subvención, porque los bancos no están para subvencionar, están para dar cuenta a unos clientes y remunerar al accionista. Pero ya, gracias a lo digital, podemos mejorar en reputación, reducir costes, aumentar productividad y hacer mucho más inclusivas las finanzas. Pero para que esto ocurra, para que podamos derribar estas barreras, y aquí viene la tercera afirmación que creo que es importante, que es ser consciente de la distancia que existe hoy, medidos todos los indicadores, salvo el que he mencionado al principio, entre lo que es el promedio iberoamericano. Dejemos Chile a un lado, porque Chile es a estos efectos prácticamente un país desarrollado, pero el resto está muy lejos. Y esto es muy serio, porque hablamos de acceso a Internet desde los hogares, acceso de las empresas a Internet, contratación de espacio en la nube. Estos son posibilidades de llegar lejos. Vemos barreras regulatorias, barreras en infraestructura, habilidades que no están todavía suficientemente desarrolladas para explotar lo digital. Todo esto se puede afrontar en el marco de esta formidable declaración de 2015 que auspició la CEPAL. Pero hay una desventaja de Iberoamérica respecto a Europa, y es que no hay instrumentos realmente multipaís para implementar soluciones. En Europa estamos trabajando en el mercado único digital, pero la diferencia es que la Comisión tiene herramientas para hacerlo. Y por otra parte, la integración regional en este ámbito tampoco es tan grande. Así que hay que ser consciente de que, estando al alcance grandes beneficios y la posibilidad de saltar etapas, al mismo tiempo el reto no es menor. Así que animo a la CEPAL y a todos los organismos multilaterales del ámbito iberoamericano a que este reto se lo tomen con la seriedad que merece, porque de ello depende el futuro de Iberoamérica. No, muchísimas gracias. Bueno, aquí surgen de esta ronda varios temas colaterales, ¿no? Uno que tú acabas de mencionar, la importancia de la integración regional. Es un tema que me gustaría que lo comenten en función del tema más específico. Del punto de vista mío, de varias décadas estar en los temas de integración, yo soy muy honesto en decir que este es el peor momento que yo recuerdo de la integración, con una fragmentación muy grande, y se tiene que hacer algo muy creativo, innovativo, para volver a un pragmatismo y un realismo que precisamente en el marco de la cuarta revolución industrial es fundamental para poder actuar no con los países cerrados, sino en una forma más abierta. Otro tema que me gustaría que comenten es mirar la experiencia que Gabriela mencionaba en la China, y que viendo un poco lo que pasó en Singapur, en Corea, ese salto tan grande que han tenido. Bueno, ¿qué lecciones podemos aprender de lo que hicieron? ¿Cómo podemos lograr, guardando las distancias, es decir, el tipo de gobierno que tenemos nosotros en democracia no es lo mismo que algunos de los regímenes que se tienen allí? Pero ¿qué lecciones podemos sacar para ver que un Corea, de ser un país con $400 de ingreso per cápita en el año 1966, está donde está? Y en ese marco, ¿cómo piensa, por ejemplo, desde el punto de vista Alicia, Gaby y nosotros en CAF, de la relación con los gobiernos y los países? ¿Están los países conscientes de estos temas? ¿Están conscientes en sus políticas públicas? Y la inversión extranjera, que es fundamental. Si vemos a los chinos tuvieron una política de inversión extranjera no porque necesitaban cash, sino porque necesitaban inteligencia, tecnología, innovación, mercados. Y bueno, pasaron los años y ahora ya son dueños del circo. Bueno, estamos haciendo eso en la región. A ver, me gustaría que un poco en esto, y hay un otro tema que es de la cultura empresarial. Esto tiene un cambio fundamental en la manera de trabajar. Ya no corresponde, con la época de la digitalización y todo esto, ya no corresponde a las estructuras jerárquicas tradicionales, ya no corresponden las oficinas cerradas para que nadie te escuche, son los espacios abiertos,
y ya muchas veces la corbata desaparece y el manejo es un poco más liberal. Bueno, es un choque generacional muy importante y los únicos que tendrán éxito son los viejos que quieren ser jóvenes en la mente o los jóvenes del futuro. A ver, un comentario. A ver, ¿por qué no comenzamos contigo? A ver, Trini, vamos de izquierda a derecha. No hay ningún significado político en lo que digo, por si acaso. ¿Ah? Bueno, efectivamente, todo está cambiando, eso es evidente. Ahora, no está cambiando tan rápido como creemos. Antes estaba mirando unos datos. El mundo conectado y el Internet de las cosas, del cual ya se empieza a hablar desde hace tanto tiempo, tenemos que tener en cuenta que solamente el 1% de las cosas están conectadas hoy día. Es verdad que la previsión es que para el año 2020 haya 50.000 millones de cosas conectadas. Se están creando las condiciones para que mediante la conexión de las cosas, la producción, el análisis inteligente de los datos se puedan conseguir resultados mejores en el ámbito de la productividad, etcétera, ¿no? Pero todavía nos queda un larguísimo camino que recorrer. Lo que es importante en este momento es que tenemos que tener la capacidad desde los gobiernos y el sector empresarial para generar alianzas públicas que permitan ese desarrollo en condiciones de equilibrio en el seno de los países. ¿Por qué digo esto? Porque hay, y eso lo expresaba antes también Fernando, un riesgo de que la pérdida de determinados puestos de trabajo genere una cierta conflictividad social. Y va a haber pérdida de puestos de trabajo. Ahora, lo que tenemos que hacer es tratar de sustituir esa pérdida de puestos de trabajo por otros trabajos que estén ligados a esa nueva manera de trabajar. Habrá nuevos empleos, habrá una nueva forma de trabajar y habrá sobre todo la necesidad de crear un mundo diferente. Voy a terminar solamente con algo que vi hace unos días de una resolución del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo sacó una resolución para pedirle a la Comisión Europea que estudiara la posibilidad de que los robots, al que llamaban personas electrónicas, se plantearan la posibilidad de pagar impuestos o al menos de pagar su cuota de seguridad social para hacer sostenible el sistema de pensiones en Europa. Si van a ser sustituidos por personas, si los robots van a sustituir a las personas, tendrán que pagar su cuota de seguridad social. Hago estas reflexiones porque son temas a los que tendremos que dar una respuesta. Y la respuesta no va a ser tecnológica, la respuesta tendrá que ser política. Y lo que se decida será lo que finalmente se pueda desarrollar en el futuro. Muchas gracias. Alicia. Bueno, yo quiero referirme al tema de la integración. Yo creo que tenemos un desafío muy grande en América Latina, pero yo veo 3 ejemplos en donde creo que es posible avanzar. Primero, la Alianza del Pacífico, que están tomando decisiones muy claras, por ejemplo, eliminando el roaming, juntándose ya los ministerios de telecomunicaciones, en fin, con los sectores privados. Ahí tenemos que apostarle para poder lograr esa integración de un mercado, vamos a decir, regional, digital, yo creo, y tecnológico, y de hecho integrar algunos sectores que yo creo que son muy concretos, como es el caso energético. Es una urgencia, es una emergencia el poderse integrar energéticamente. Creo que va a ser más fácil en las energías renovables. Por ejemplo, Chile el año pasado recibió más inversión extranjera directa que nunca en el sector de energías renovables. Obviamente creció su inversión extranjera directa. Tú preguntabas cómo está la inversión extranjera directa en América Latina, y la verdad es que tenemos un problema. La inversión extranjera directa que llega a América Latina, solo el 4% se dedica a investigación y desarrollo. En China, de la inversión extranjera directa que llega, el 25% se dedica. Entonces, para poder cambiar esa ecuación, necesitamos políticas públicas y vencer lo que tú decías, la fragmentación,
y tenemos que apostarle a cierta integración. Entonces, la Alianza del Pacífico me parece que vamos. Centroamérica en el CIEPAC, este sistema de integración eléctrica, a la que yo también le apuesto mucho, creo que se puede lograr. Mercosur, creo que tiene una dinámica muy interesante. Yo quiero poner un ejemplo de una alianza público-privada que muy pocos conocen, que es el Observatorio del Paranal Astronómico en Chile. Son 15 países europeos que han invertido en una revolución tecnológica en el desierto de Chile, con la banda ancha más potente gracias a Telefónica, que se ha abierto gratuitamente una parte del cable a las instituciones académicas. O sea, sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que tenemos que caminar en regulación, en estándares, y los bancos, querido Enrique, necesitamos que los bancos abran canales para hacer préstamos y financiamiento que no sea solo nacional, que puede ir más allá de las fronteras para realmente lograr una integración productiva. Nosotros estamos analizando cadenas de valor a nivel latinoamericano y vemos algunas empresas muy potentes en este sentido, pero tiene que haber voluntad política, tiene que haber empresariado que esté dispuesto, y creo que ese camino se está avanzando lentamente quizá, pero yo creo que estamos dando pasos firmes en esa dirección. Muchísimas gracias. Gaby, en relación con este tema de la visión, las lecciones de China, de los países asiáticos, desde el punto de vista de OSD, aplicables a América Latina, a Iberoamérica en general, me gustaría tus comentarios. Sí, gracias, Enrique. Y creo que es una buena analogía, porque tú preguntas qué es lo que han hecho estos países asiáticos, ¿no? En primer lugar, bueno, una inversión masiva en infraestructura tradicional, caminos intermodales, aeropuertos, carreteras, trenes, pero a partir de hace 2 décadas, evidentemente, fibra óptica y una dimensión muy, muy impresionante en términos de la conectividad y del acceso a las tecnologías digitales. Ese es el punto número 1. Pero más importante que eso, una inversión masiva en educación. Y creo que esa es la gran diferencia, porque no solo ha sido la cobertura, sino ha sido un enfoque estratégico de educación de calidad y que permite a los niños adoptar o adaptar, evidentemente, competencias de alto nivel de desempeño. Pero hay un tercer punto, y quizás yo vuelvo al punto de las competencias, porque creo que eso es lo que hace la distinción más importante del Asia y de América Latina, porque los chicos evidentemente tienen una presión muy alta para competir y para tener buenos resultados en la escuela. Las familias todo lo ponen en el mérito, y aunque en América Latina siempre decimos que valoramos la educación, sinceramente yo no veo el mismo nivel de compromiso ni en las familias, ni en las escuelas, ni en los gobiernos. Entonces creo que ha habido avances importantes, no quiero ser injusta, hay muchas buenas prácticas que también América Latina ha adoptado, hay reformas muy importantes que se han adoptado justamente en años recientes, pero no veo ese compromiso con el mérito que tienen los países asiáticos respecto de la educación. Creo que eso es muy importante. Y tercer lugar, no ha habido ningún país, y ahora hablo en general de los países de la OCDE, que hayan dado el salto al desarrollo con bases y estructuras económicas tan desiguales. Corea jamás hubiera podido dar el brinco que dio si no hubiera tenido la reforma, la tenencia de la tierra y la reforma agrícola. Y lo mismo menciona al país que quieras en la OCDE. Todos ellos iniciaron sus procesos de desarrollo con una perspectiva y con una nivelación respecto de los ingresos de la población que les ha permitido justamente avanzar. Entonces yo creo que ese es el reto más importante en América Latina, cómo vinculamos a la América Latina dinámica que está perfectamente conectada, que Trinidad mencionaba, ¿no? A la par, en inversiones, en avances, en adaptabilidad, con aquella que se está quedando atrás y que evidentemente no tiene los elementos para poder conectarse de una manera mucho más poderosa. Y ahí nuevamente yo pondría el énfasis en las capacidades de la población, que tiene que ver con este enfoque de lograr que los sistemas educativos
vuelvan, como ya decían los grandes pensadores, a aprender, no a memorizar, ni a la transmisión de información, sino a la flexibilidad mental que se necesita para adaptarse, para ser flexibles, para cambiar, para justamente lo que mencionabas, cómo me preparo para los trabajos que no existen. Bueno, pues justamente con esas habilidades que nos permiten ser mucho más flexibles y adaptarnos a las condiciones y ser mucho más dinámicos y creativos, y eso pues tiene toda una agenda de políticas enfocadas sobre todo a la formación de profesores pues de muy alto desempeño. Déjame decirte una cosa, en el sistema educativo cuando uno dice, bueno, ¿y qué tal utilizar las tecnologías de la información para que los sistemas educativos mejoren? Desafortunadamente nos sucede como en muchos de los diferentes sectores, nos enamoramos de las tecnologías, nos enamoramos de los gadgets, como les llaman, y todos los países en la OCDE que han hecho grandes inversiones para poner las tecnologías de la información en el salón de clases han tenido desempeños menores porque no se han enfocado en capacitar a los profesores ni en desarrollar los contenidos que son necesarios para la educación. Entonces es un reto que creo que tendríamos que aprender ahí también. Muchas gracias, Gaby. Bueno, Fernando, tenemos 6 minutos, así que les pediría a los 3 caballeros que me den unos comentarios adicionales en orden, comenzando por Fernando, y seguimos aquí. A mí me gustaría incidir en 2 temas que se han comentado que me parecen importantes. Comentabas que la inversión directa no viene a hacer I+D, pero yo creo que no hay que infravalorar la capacidad tractora de los gobiernos y de las políticas públicas. No olvidemos que en las tecnologías muchos de los grandes breakthroughs que ha habido vienen de políticas públicas, vienen de investigación militar, vienen, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros como Indra tenemos alguna experiencia concretamente en Colombia donde a raíz de programas tractores de la administración pública hemos montado centros de software y estamos exportando desde aquí y por tanto haciendo cierto I+D aquí a raíz de proyectos tractores del gobierno. Entonces, la capacidad del gobierno de liderar la transformación digital y de transformarse es muy importante, además de todo el resto de temas que hemos dicho. El segundo tema que me parece importante que ha dicho Trinidad y que es clarísimo es que lo bueno que tiene la cuarta revolución industrial y en general toda la transformación de los últimos 30 años en tecnologías es que los países y las empresas no tienen que pasar por el ciclo que han pasado los países más desarrollados para llegar al mismo nivel. Yo creo que es muy correcto el ejemplo que dices, es como si barajaran de nuevo. Evidentemente tienes el aprendizaje previo y tienes que hacer las cosas distintas, pero saltas a la última tecnología y a la última capacidad. Y por tanto es muy importante la transformación cultural, porque eso sí que lleva más tiempo. Entonces, asumiendo que hay una transformación cultural, tienes un upside importante y como Iberoamérica podemos jugar un papel relevante. Gracias. José Antonio. Bueno, muy rápido, un comentario sobre el carácter de la intervención pública que a mi modo de ver es necesario para facilitar el proceso de digitalización. Y yo quisiera que las autoridades tuvieran clarividencia en esto, porque simplemente invertir, crear redes, etcétera, no es la tarea fundamental. Hay que entender que muchas veces hay que regular bien, porque puede ser peor una mala regulación que ninguna. Y si no, preguntémonos por qué el coste de acceso a Internet en buena parte de los países latinoamericanos es 2 o 3 veces el que es en el Reino Unido o en Estados Unidos. No habrá un problema de competencia. Y esto es un tema de regulación, no es de hacer, es competencia. Y como esto, muchas otras cosas, el reconocimiento de la firma digital, cómo se protege la privacidad, qué condiciones hay para la apertura online de una cuenta, el digital onboarding, que esto abarata enormemente. Hay razones para prohibir el procesamiento de datos a clientes en el cloud, en los bancos, pero no en una fintech. Bueno, estas son preguntas muy importantes y que hay que tener claridad de ideas para responder, porque de nada serviría, creo yo, y con esto termino, el pretender fomentar la digitalización en masa si, al menos en el ámbito del sector financiero, hay regulaciones que impiden a las entidades bancarias competir con las nuevas iniciativas en el ámbito financiero por una regulación no del todo bien entendida. ¿Por qué no ha pasado con la banca lo que ha pasado con la fotografía, con los viajes, con la prensa, etcétera? Porque es un sector regulado, por buenas razones, pero la regulación tiene que ser la necesaria para el interés del cliente y en esto seguramente puede haber puntos de vista distintos. Gracias, José Manuel. Antonio.
muy telegráfico. De la misma forma que las empresas tienen retos de nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar, producir, los países tienen retos de corresponder a las expectativas de sus ciudadanos y a los problemas sociales que van a evoluir. Y por eso entre los países tiene que existir, y entre nosotros fundamentalmente, una alianza estratégica de bloques, y por eso hay que reforzar, bajo mi punto de vista, la importancia de proximidades culturales y lingüísticas que existen entre los países de nosotros, América Latina y de nuestro espacio ibérico, y hay una necesidad de un refuerzo de integración económica de los países de América Latina, más también con la conclusión de un acuerdo de la Unión Económica con Mercosur, que sea abrangente, innovador, y no podemos olvidar, en el caso de Portugal, nuestra relación con los países de lengua oficial portuguesa en una economía, la economía económica, que puede ser más abrangente, y nos podamos defender todos de estos retos de la innovación y corresponder más a los retos sociales que vienen seguramente a acompañar. Muchísimas gracias. Estamos precisamente sobre la hora. Bueno, yo creo que el panel ha sido muy bueno. Y noten varias cosas que son importantes. Equilibrio de género. ¿Han visto? Perfecto, nadie puede criticarlo. Y segundo, puntualidad. No ha habido ninguno que se ha excedido en el tiempo previsto. Estas cosas no son comunes. Quiere decir que hay una revolución industrial en marcha. Bueno, lamentablemente el tiempo es un enemigo. Este tema evidentemente es complejo, es un tema que amerita una discusión muy profunda, pero quizás si hay un mensaje central, debe ser insertado en el ámbito de las políticas integrales de desarrollo, en una agenda integral y no simplemente sectorializada, porque esto tiene que ver con temas económicos, con temas tecnológicos, con temas de innovación, con temas institucionales y desde luego tema central, que es el motivo y el tema central de la cumbre en la que estamos, es el tema del capital humano, de la educación en todos los ámbitos, que debe orientarse necesariamente a preparar a los actores futuros en esa línea de un cambio de paradigma tecnológico con implicaciones muy importantes para el futuro. Yo quisiera agradecerles por las excelentes presentaciones y comentarios y pedirle al público un aplauso para el grupo que hizo un esfuerzo muy bueno. Muchísimas gracias. Vamos a invitar en este momento al señor Bruce McMaster y a Rebecca Greenspan al escenario, que le harán un reconocimiento al señor Enrique García. Aló, aló, aló. Le pido a todos los que están aquí en el escenario que se queden con nosotros un momentito. Bueno, esta es una sorpresa para nuestro querido amigo Enrique García. Ustedes saben, don Enrique, que la historia de Iberoamérica, como la historia de la humanidad, es principalmente anónima.
La construyen hombres y mujeres cuyos nombres se pierden y muchas veces se olvidan. Por eso, cuando tenemos certeza de que una persona ha contribuido y está contribuyendo al progreso de nuestra región, es justo reconocerlo y es justo darle las gracias. A lo largo de su carrera, Enrique García ha tenido varios roles. Fue ministro de Planeamiento y Coordinación de Bolivia y jefe del Gabinete Económico y Social de su país. Pero todos lo conocemos por su liderazgo al frente de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, un liderazgo que ha ejercido a lo largo de un cuarto de siglo. Y en este tiempo, Enrique ha llevado la Corporación Andina de Fomento a convertirse en un potente banco de desarrollo con países accionistas en toda América Latina y también en España y Portugal, un verdadero banco iberoamericano. Recientemente, la CAF firmó su primer acuerdo de entendimiento con Cuba, liderando un proceso de manera visionaria y comprometida con la región. Enrique ha implementado en la CAF la visión de un banco al servicio de los ciudadanos y especialmente al servicio de los jóvenes. Como todos sabemos, la CAF ha encontrado espacios de incidencia decisiva en el desarrollo de la región, en particular en el área de infraestructura. Ha entendido la importancia de las alianzas y las sinergias con todos los organismos. Yo creo que todos podemos decir hoy que Enrique siempre nos ha tendido la mano, siempre nos ha apoyado, siempre ha sido un socio privilegiado en todo lo que hacemos. Así que hoy solo queremos decirle nuevamente que nos enorgullece ser sus amigos. Nos enorgullece haber trabajado a su lado. Yo quisiera felicitarlo por estas cosas y al mismo tiempo agradecerle personalmente su amistad y su ejemplo. Querido Enrique, es mucho lo que te admiramos y es mucho lo que te debemos. Tu contribución ha cambiado a Iberoamérica y la ha cambiado para bien. Ojalá todos podamos decir lo mismo. Muchas gracias. Y ahora, Bueno, la verdad que, como siempre, Rebeca es llena de sorpresas. Siempre, y esta vez es la primera vez que la sorpresa no me está sacando plata. Así, pero no, francamente, muchísimas gracias. Es una sorpresa que no esperaba, te digo sinceramente. Muchas gracias. Yo creo que el compromiso mío con el desarrollo, con Iberoamérica, tiene varias décadas y el hecho de que cambie de rumbos en el futuro no significa que no seguiré trabajando por todos estos principios y realmente me emociona y les agradezco muchísimo y haber compartido, Bruce. Muchas gracias por estar en esta cumbre. Muchísimas gracias. Muy bien.